Que el Señor bendiga a la iglesia de Cristo en esta preciosa noche. Amén. Les invito, por favor, ¿sí?, a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 19. Amén. Apocalipsis, capítulo número 19. Vamos por favor a dar lectura del verso 11, ¿sí?, del verso 11 al versículo número 13. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 13. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos como subtítulo el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre celestial, en esta noche nuevamente tu palabra va a ser proclamada en medio de tus hijos. Te pedimos, mi Dios, que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas por medio de la enseñanza. Háblanos, mi Dios, tal como lo tienes acostumbrado, conforme a las necesidades espirituales de cada uno de tus hijos. Padre, que esta palabra halle cabida en nuestro corazón y permita que en este tiempo, Señor, tu presencia ministre y obre, Señor, en nosotros un milagro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 19, verso número 11. Recordando que ya se explicó referente a las bodas del Cordero y a la cena de las bodas del Cordero. Verso 11 nos dice el Señor: entonces vi el cielo abierto. Recuerde que el apóstol Juan está recibiendo esta revelación, la cual el ángel se la estaba mostrando y describiendo también. Recuerde que cuando él vio estas cosas quiso adorar al ángel, pero él le dijo que no lo haga, porque la adoración solamente le pertenecía a Dios. Verso 11: vi el cielo abierto. Es importante considerar esto, mi amado hermano, ya que en el último juicio de la copa de la ira de Dios, sí, o de hecho, cuando las copas comenzaron a derramarse, sí, no se podía tener acceso de alguna manera al tabernáculo de Dios, ya que su ira, sí, su enojo estaba en todo su apogeo y nadie podía ingresar en el templo. Ahora el cielo está abierto, dice en el verso número 11, y prepara el escenario para un acontecimiento del retorno de Cristo a la tierra, ya no como el humilde nazareno, como el pastor en sí mismo de las ovejas, sino como lo que lo describe el mismo libro de Apocalipsis, como el Verbo de Dios, y más adelante dirá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Biblia declara en el verso número 11: y he aquí un caballo, sí, un caballo blanco. Recuerde, mi amado hermano, que cuando Jesús entró como rey, sí, en medio de Jerusalén, no lo hizo en un caballo, lo hizo en un burrito, en un asno, sí, en un pollino, sí, dice la escritura.
Amado hermano, a diferencia sí, de lo que representaba su primera entrada en Jerusalén, lo cual sí lo identificaba como manso, sí, y también como rey, pero ahora su distinción es diferente. Cristo fue glorificado. Ahora Él viene como un sinónimo de poder, un sinónimo, sí, de reinado. Él ahora se presenta, dice la Escritura, con un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, dice ahí, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Como si nuestro Señor juzga y pelea su causa. Vayamos, por favor, acompáñeme a los evangelios, porque ellos tienen sí algo que decirnos. En el evangelio de Juan, capítulo número 12, veamos qué nos declara la Escritura en función de su justicia y su juzgamiento para la humanidad. Recuerde, ya no viene como el carpintero, no viene como el hijo de José. Ahora aparece en el mundo, pero como rey y como juez también. Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Leamos por favor del verso 44 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor: Jesús clamó, ¿sí?, y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Eso es en él, en el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió, es decir, a su Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, es decir, el que escucha mi mensaje, pero no vive ese mensaje, yo no le juzgo, dice ahí. ¿Cómo es entonces? En Apocalipsis 19, verso 11, dice que Él viene a juzgar con justicia. Mire lo que nos dice más adelante esta misma porción. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso número 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, o en el día final, o en el día del juicio. En sí mismo, ¿qué es lo que nos juzgará? Sí, o qué es lo que regirá la justicia de Dios, sí, en su retorno, su palabra. La palabra que rechazamos para los incrédulos, sí, para los no creyentes, será motivo suficiente para caer en el juicio justo del Señor. Dice aún más en el versículo número 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Su palabra es la que nos va a juzgar con justicia. Y de hecho encaja perfectamente con la aparición dentro de esta revelación de Apocalipsis 19, sí, verso 11 en adelante. Dice el Señor en el versículo 12, sí, sus ojos eran como llama de fuego. Esto ya lo hemos estudiado en otra oportunidad. Recuerde que para Jesús, al ver su mirada como ojos de fuego, es porque delante de su presencia nadie puede esconderse, o nadie tiene secreto oculto, sí, que pueda de alguna manera, sí, quedar exento de la justicia de Dios.
De hecho, dice la Biblia que no solamente sus ojos son como llama de fuego, sino que también había ahora en su cabeza ya no una corona de espinas. ¿Qué había ahora? Ahora había, dice la Biblia, en su cabeza muchas diademas. También se lo suele traducir como muchas tiaras o muchas coronas. Sí, es decir que la pleitesía, la honra y el honor con que ha sido titulado, con que ha sido presentado delante de Dios y de todo el universo, es dándole dominio, poder, gloria y todo cuanto honor Él se lo ha merecido. La Escritura menciona en el versículo número 12, y tenía un nombre escrito que ninguno, ¿qué dice ahí? Que ninguno conocía sino él mismo. Amado hermano, cuando hablamos de nombre, hablamos de identidad. Usted y yo obviamente conocemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero esto hace acotación, mi amado hermano, en función de la victoria que se obtenía. Un dato histórico: para un gladiador, cuando entraba en lucha en una arena romana, porque básicamente ahí comenzaron a promulgarse este tipo de aparentes juegos, al que se le daba la victoria luego de una larga jornada de luchas, el que salía vencedor recibía, entre otras cosas, un laurel como corona de victoria, pero adicionalmente también se le daba un nombre escrito o grabado en una piedra, cambiándole su identidad como un nuevo, diríamos así, una nueva personalidad que se incluía dentro de la sociedad romana, porque la gran mayoría de los luchadores eran esclavos y extranjeros. Esto formaba parte de un ritual para insertar en la sociedad romana, sí, aún diríamos esclavo, pero que a manera de espada o de puño o de fuerza lograba obtener la victoria. De la misma manera, Cristo, saliendo vencedor de la muerte, saliendo vencedor del pecado, Dios también le da un nuevo título, y en este sentido lo representa con un nombre nuevo. Acompáñeme por favor, a la Escritura, y veamos también una referencia adicional. Nos dice el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Esto ya lo estudiamos, pero sería muy bueno volverlo a leer. Capítulo número 2. Lo mismo que el Señor recibió, también lo recibiremos sus hijos, los que hemos sido obedientes a su palabra. ¿Lo tiene? Versículo número 17. Una promesa se le dio a la iglesia o a los creyentes de la iglesia de Pérgamo. ¿Ya lo encontró? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí, remárquelo. Al que dice, al que venciere. No al cobarde, no al timorato, no aquel que arroja la toalla, sino a aquel que logre vencer. Al que venciere, daré, dice ahí, a comer del maná escondido. Recuerde que Cristo es la palabra en sí misma. Él es el pan del cielo. Y le daré una piedrecita, ¿qué dice? Blanca. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. No sé cómo te llames aquí en la tierra o cómo te apoden en la tierra. Si algo utilizaba el Señor con aquellos que llamaba para su presencia, para que trabajen con Él, era cambiarle el nombre. Y me acordé de los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Sí, ambos el Señor los llamó los Boanger o los hijos del trueno. También cuando llamó a Pedro, le cambió también su nombre.
Sí, amados hermanos, inclusive cuando llamó a Jacobo, luego en la Biblia tenemos el libro de Santiago. Sí, son nombres que representaban ahora una nueva identidad. Y eso es lo que el Señor sí ha prometido para los que le sirven. Una nueva identidad. Recuerde que la Biblia dice que usted y yo tenemos nuestra ciudadanía no en el registro civil de nuestro país. La ciudadanía de un creyente está en los cielos. Y ahí tendremos, de acuerdo a la promesa divina del verso 17, que al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y yo le aseguro algo, ese nombre va a identificarlo a usted en la misma medida de su esfuerzo, de su dedicación, de sus victorias, sí, obtenidas en el nombre de Jesús. Sí, con la misma, sí, diríamos así, intensidad y fervor que usted sirve, ese nombre lo identificará en esa misma medida. ¿Cómo se querrá llamar usted? ¿El flojo? ¿Cómo cree que sí lo pudiera llamar el Señor a usted? ¿El débil? Mira, recuerde que los nombres bíblicos siempre tuvieron una gran trascendencia. Sí, el nombre de uno de ellos que causó mucho conflicto, sí, entre tantos que hubieron, sí, por ejemplo, fue en ese sentido el hermano de Esaú. Me refiero específicamente a quién, a Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Engañador. Cuando el Señor tiene un encuentro con él y un ángel pelea con él, sí, el Señor lo primero que hace es cambiarle la identidad. ¿Y qué nombre le dio? Israel, el que pelea con Dios y sale victorioso. Amén. Obtuvo una lucha, sí, y dentro de esa lucha también una victoria. Y su nombre lo identificó para toda la eternidad. Amén. Dios también, mi amado hermano, a su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, le dio un nombre único, un nombre que lo identifica en función de su logro, en función de sus victorias. Verso número 13. Estaba, dice la Escritura, si vemos la gráfica anterior, gracias, estaba, dice, vestido de una ropa teñida, ¿en qué? En sangre. Algo nosotros ya habíamos hablado en función de esto. El Señor le ha dado todo el juicio ¿a quién? A su Hijo. Y Él solo, veíamos en otros textos de estudio, Él solo pisa el lagar de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que tomó también en su vida, en su ser, también tomó todo el pecado de la humanidad y se lo arrojó encima. La Biblia declara en el versículo número 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Sí, ¿a qué sangre se refiere? A la suya derramada en esa cruz. Y su nombre es el Verbo de Dios. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso número 1. Recuerde que este mismo apóstol es el que logra recibir el mensaje del Apocalipsis. Y lo identifica de la misma manera con que lo vio en la visión, sí, de Apocalipsis 19. Capítulo 1, verso número 1. ¿Qué nos dice el Señor? En el principio era el verbo. Recuerde que esto es un sinónimo de palabra. Y el verbo era con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. Recuerde, mi amado hermano, este título del verbo, sí, habla en sí mismo de la esencia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos como esencia de Dios en nuestro tiempo actual? Su palabra. Su palabra. E inclusive en los versos anteriores que hemos estudiado, cuando el ángel evita que lo adore Juan, el ángel le dice, porque la palabra de la profecía viene o proviene de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 19,
verso número 10, en la última parte, donde nos dice, ¿lo tiene? Apocalipsis capítulo 19, versículo número 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y aquí quiero llegar, porque el testimonio, sí, o la palabra de Jesús es el espíritu de la profecía, que en otras, sí, que en buena ley también se podría decir de la revelación, sí, de Dios, o de la manifestación de la palabra o de la voluntad de Dios. Versículo 13, en la última parte, y su nombre es el verbo de Dios. Versículo número 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían, dice la escritura, en caballos blancos. Verso número 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Sí, amados hermanos, recuerde, Jesús ya no viene con sus discípulos, ahora viene con sus ejércitos celestiales. Recuerde, sí, o recuerdo cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro quiso evitar, sí, de que Jesús fuera tomado preso por parte de los oficiales o de los, diríamos así, de la policía privada que tenía el Sanedrín. Sí, Jesús impidiéndole que esta acción de alguna manera trajera violencia para sus discípulos. Sí, tuvo que detener a Pedro para que no hiera, sí, más allá del que había herido. La escritura menciona que Jesús le dijo a Pedro, ¿acaso no crees que puedo, sí, pedirle a mi Padre que me envíe? ¿Cuántos ángeles le dijo? ¿Cuántas? 12 legiones de ángeles. Amado, ejércitos enteros. Acompáñeme a la escritura y veamos, sí, esta referencia. Veamos qué nos dice el Señor, sí, al respecto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, miremos lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. ¿Ya lo tiene? Versos 51 al 53. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo número 51 al 53. Pero uno de los que estaban con Jesús, otros evangelios decían que era Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo, el siervo se llamaba Malco, del sumo sacerdote, le quitó la oreja, pero no le apuntaba a la oreja. ¿A dónde apuntaba? Le apuntaba así al cuello, ¿sí? Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán o morirán. Y aquí viene, sí, la confrontación. ¿Acaso, le dice ahí Jesús a quién? A Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones? Dice ahí, ¿de qué? De ángeles. Sí, amado hermano, sí, cada legión romana tenía un número, sí, mínimo de 1000 soldados. 1000 soldados. Ahora, yo sé que la fuerza de un ángel no es nada comparable con la fuerza de un ser humano. De hecho, un solo ángel mató a cerca de 23,000, ¿sí? Cuando en una ocasión Dios también envió, ¿sí?, su mensajero para proteger
a la nación de Israel, luego de que el pueblo se encontraba también acorralado frente a sus enemigos. Aún también, mi querido hermano, hay ángeles en la actualidad que pueden también, sí, ser solicitados hacia nuestro Dios en oración, y el Señor nos lo daría siempre y cuando se lo pidiéramos creyendo. Sí, si Dios, mi amado hermano, ya lo hizo en la antigüedad, ¿por qué no lo hará en el presente? Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros también la haríamos, porque Él iba a interceder o abogar delante de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que mayor son los que están con nosotros que los que están, sí, con ellos en el mundo. Si quiere ver esta referencia, acompáñeme por favor rápidamente en el Antiguo Testamento. Vayamos al Antiguo Testamento, en la segunda carta de los Reyes. Segunda carta de Reyes. En el capítulo número 6, segunda carta de los Reyes, verso número 6, rápidamente, verso 16. El siervo Eliseo le dice, sí, el profeta le dice a su empleado Giesi, verso 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y me encanta porque guarda una estrecha relación con las palabras que Jesús dijo. Jesús le dijo a Pedro, ¿acaso no piensas que no puedo primeramente qué cosa? Orar. Sí, esto no solamente decir, Señor, envía tus ángeles. No, hay que orar. Hay que tener una vida de comunión con Dios. Y eso mismo hizo Eliseo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿A quién? A su empleado, a Giesi. Le abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Mire, si Dios esto le concede a un hombre que le busca, ¿cuánto más nuestro Salvador no tendrá a su disposición para venirle a hacer frente a las naciones que se rebelarán y aún se han rebelado en contra de su voluntad? Apocalipsis capítulo 19, bien entonces se podría entender que el Señor no viene ahora así como, recordemos, como alguien indigno, sí, sino más bien como alguien digno, como rey. Y por ende también con sus huestes, sí, para hacerle frente a sus enemigos. Apocalipsis 19, versículo número 14. Y los ejércitos celestiales, sí, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso número 15. De su boca, de su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quiénes? A las naciones. Y él las regirá o las mandará, dice ahí, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Es decir, él ejecuta el juicio de Dios. De ahí que su ropa está teñida en sangre. Sí, ¿cómo así sale de la boca de este rey una espada aguda? Sí, la cual sirve para regir a las naciones y sirve también para destruir a sus enemigos. Acompáñeme por favor a la carta de los Hebreos, capítulo número 4. Hebreos capítulo número 4. Antes de la carta de Santiago. Hebreos capítulo 4.
¿A qué asemeja Dios esta revelación de Apocalipsis 19? ¿Lo tiene? Versículo 11 y 12. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11, 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, ¿qué dice? Del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada o dada a conocer en su... Recuerda cómo está el Señor también en esa manifestación, con sus ojos como de... Porque Él lo puede escudriñar todo, todo lo consume. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, y me encanta, ¿qué dice ahí? A quien tenemos que dar. Muchos dicen, hermano, yo no le rindo cuenta a nadie. Pues déjame decirte que estás equivocado, porque la palabra dice otra cosa. Él que te escudriña, Él que con sus ojos y su palabra penetrante, si discierne, dice la Biblia, o entiende aún la intención de tus pensamientos, no se diga la de tus palabras, Él, amado hermano, en su debido momento tendremos que darle cuenta. Amén. Complementa este verso un texto muy conocido por ustedes. En la carta a los Efesios, capítulo número 6, verso 17, dice el Señor. Efesios capítulo 6, verso número 17. Lo analizábamos en una enseñanza anterior, pero solamente me concentro en esa espada que dice el Señor: tomad el yelmo de la salvación. Y aquí quiero llegar. Y la espada, ¿de qué cosa? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, vemos inclusive en esta manifestación del Señor, vemos interactuando en sí mismo a la Trinidad. Dios dando realce a su Hijo soberano como Rey, como Señor. Pero también vemos la manifestación del Espíritu de Dios manifestada por su palabra. ¿De qué manera? Saliendo de su boca una espada, para regir a las naciones. Su palabra, amado hermano, la Biblia, el libro que usted carga en sus manos, contiene la espada de Dios. Es palabra que puede cortar, tanto nuestra alma si andamos en desobediencia, pero también puede destruir a nuestros enemigos si quieren hacernos daño, porque el Señor con su palabra pelea por nosotros. Amén. Así como por su palabra un alma puede ser salvada, un enfermo puede ser levantado, por su palabra nuestros enemigos también pueden ser destruidos. Amén. Es el poder que tiene el Espíritu Santo cuando usamos su palabra. Úsala, mi querido hermano. Úsala. Verso 15 de Apocalipsis 19 nos sigue diciendo: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira de Dios. Verso número 16, perdón. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, o diríamos este título que lo identifica: Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera carta de Timoteo capítulo 6. Primera carta
de Timoteo, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Verso 13 al 15. Te mando delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. ¿De qué manera? Sin mácula, es decir, sin mancha, ni reprensión, es decir, que nadie te llame la atención, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aparición? Justamente la que estamos estudiando en Apocalipsis 19. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué significan estos títulos? El verso número 16 lo dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Tanta dignidad, tanta gloria, tanta majestuosidad. ¿Para quién? Para el Cordero. Amén. Recuerde, al inicio del estudio de Apocalipsis, en la apertura de los sellos, recuerde que a Él solamente se lo encontró como el único digno de abrir sus sellos, ¿sí?, y de desatar cada uno de ellos. Amados hermanos, dice pues Apocalipsis capítulo número 19, verso número 17. Y vi a un ángel, luego de esta preciosa manifestación del Señor, y vi a un ángel que estaba en pie. ¿En dónde? En el sol. Y clamó a gran voz, diciendo: ¿a quiénes? A todas las aves que vuelan en medio del cielo, diciéndoles: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Mire, la iglesia había ya cenado. ¿Con quién? Con ese Rey de reyes y con ese Señor de señores. Pero hay otro banquete, mi amado hermano. Ahora, yo no sé qué clase de fiesta es la que usted quiere. ¿La fiesta espiritual con Cristo o la fiesta que le puede brindar el mundo? Sí, obviamente con su dueño, con su Señor, que es Satanás. Déjeme decirle que la fiesta que quiere celebrar Cristo con la iglesia es una fiesta gloriosa, donde va a haber bendición. Pero la fiesta que va a celebrar el mundo, o de hecho la que le va a hacer Dios al mundo, será una fiesta que traerá sentencia de muerte. La Biblia menciona en el versículo número 17: venid, le dice a las aves del cielo. En este sentido son a las aves carroñeras. Si vengan y congréguense a la gran cena de Dios. ¿Cuáles serán los platillos favoritos que hay? El próximo, hoy día lo vamos a ver. Verso número 19, si tenemos algo de tiempo. Vengan para que coman. ¿Qué cosa? Chuleta, pescado, corvina. ¿Qué van a comer? Vengan para que comáis carne de reyes. Sí, hay quienes, ¿verdad?, dicen: a mí el mal no me va a llegar. ¿Por qué? Porque tengo poder, porque tengo títulos, porque tengo jerarquía. A mí, sí, o para mí la ley no me toca. Oye, es que es fácil escaparse de las leyes terrenales. Por lo menos si hay dinero es muy fácil, ¿verdad? Ya saben que le están haciendo alguna investigación, agarran pasaporte, maleta, trepan al avión privado y se fueron a un país donde no los pueden extraditar. Y ahí viven años de años, ¿sí o no? Y tranquilo. O hay a quienes los agarran, sí, pero estando adentro desembolsan grandes sumas de dinero y salen también. O por último, cuando ya comienza el juicio y fallan, sale libre, inocente. Amén. Amado hermano, eso le podrán hacer a las leyes terrenales,
pero a la ley divina, así pongas la cantidad que pongas, y no importa si eres rico o eres pobre, si eres enaltecido o miserable, para Dios su juicio es imparcial, porque Dios no hace acepción de personas. Tanta culpabilidad puede tener un rico como también un miserable, pero si ambos no tienen a Cristo, estarán juntos en el lago de fuego y azufre. Y eso lo vamos a ver en esta noche. ¿Cuál es el banquete de las aves? Reyes, capitanes, carnes de fuerte, esos que se creen fuertes porque le pegan a la mujer. Carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carne, dice ahí, de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de gente adulta, sí, como pequeños. Cuando se refiere a grandes y pequeños, recuerde, no tanto es de niños, sino gente, sí, de todo tipo social. Grandes y pequeños. Verso número 19. Ahora, recuerde, el Señor viene con un gran ejército. ¿Para qué? Para darle muerte a todos los que se levantaron en contra de su palabra. Sí, y eso ya lo vimos en el Evangelio de Juan, capítulo número 12. Dice la Biblia, verso número 19. Y vi a la bestia. Sí, avancemos un poquito más. Retrocedamos. Gracias. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, ¿para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Para atrás. Amén. ¿Contra quién iba a ser todo el anticristo, el falso profeta, la guerra? ¿Contra quién? Contra el ejército de Cristo. Pregunto, mi amado hermano. Yo sé que usted como iglesia del Señor dirá, eso es absurdo. Sí, eso es absurdo. ¿Cómo pelear contra nuestro Dios? Contra su ungido. Es verdad, pero eso lo entiende usted, que sí, que tiene el Espíritu Santo. Pero para el hombre insensato, para el hombre que no tiene temor de Dios, para lo que usted honra, él más bien sí lo menosprecia. Tengo una gráfica un poco fuerte. Avancemos, por favor. Ahí, gracias. Para usted la Biblia sería, diría yo, un libro sagrado. ¿Verdad que sí? Pero para el hombre que ha cerrado su corazón de la Biblia, amado hermano, sí, simplemente para él es, diríamos, una basura. Amado hermano, no importa en qué concepto tenga el mundo la palabra de Dios. No importa en qué concepto tenga el mundo entero, sí, a Dios mucha gente, sí, menosprecia, insulta a Dios, sí, de hecho se llama o se dicen llamar ateos. Hay quienes se burlan de Dios, pisotean su palabra, le dan un quemimportismo a las cosas espirituales. Pero amado hermano, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, y cuando Cristo venga a castigar al mundo, no habrá tiempo para el arrepentimiento, habrá tiempo, es más bien, para la guerra y para matar a todos sus adversarios. La Biblia dice, acompáñeme al libro de los Hebreos, capítulo número 10. Es un texto que usted lo ha leído, pero que es válido recordarlo en esta noche. Versículo 26 y 27. ¿Lo encontró? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, 26. Ya no queda más sacrificios por los pecados. Verso 27. ¿Qué es lo que termina básicamente? Sí, realizando nuestro rechazo hacia Dios. Dice ahí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes?
a los adversarios. Si tú rechazas la gracia, perfecto, mi querido amigo, sí, te constituyes en enemigo de Dios. Y como enemigo, la Biblia dice, sí, que hay un hervor de fuego que vendrá sobre ti. Si volvemos a Apocalipsis capítulo número 10, retrocedamos por favor. Sí, listo, gracias. Versículo número 19. Dice: a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, recuerda que eso sí, no es un país en sí mismo, sino un sistema, pero representado obviamente por medio del anticristo, fue apresada, y con ella también ¿quién? El falso profeta. Recuerda que el falso profeta es el que hace las señales, sí, para que pueda la gente cautivada y engañada, sí, honrar y adorar al anticristo. Dice la Biblia que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados, dice la Biblia, vivos dentro de un lago que arde, dice ahí, un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? ¿Cuál es ese lago? Apocalipsis capítulo 20. Verso número 10. Ahí lo dice el Señor de una manera un poco más detallada. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Qué nos dice? Mire este argumento adicional. Serán atormentados. Ahora recuerda, en ese lugar específico, si bien es cierto, dice la Biblia que fueron lanzados, ¿de qué manera el falso profeta y la bestia fueron lanzados? Vivos. Sí, usted dirá, bueno, se cae ahí y se muere. No, no. La Biblia dice en el versículo número 10 que ahí, en ese lugar, será un lugar de tormento, dice la Escritura, de día y de noche. Muchos, yo he escuchado a muchos que dicen, ay hermano, me quisiera morir para ir a descansar. Digo, está bien, siempre y cuando la muerte venga de parte de Dios para un hijo suyo. Amén. Pero si la muerte viene sobre alguien que no es hijo de Dios y que vive en desobediencia, no irá a descansar. Recuerda que lo único que nos libra de la ira venidera de Dios es mi Salvador Jesucristo. Si tú no lo tienes en tu corazón, estás perdido. Perdido en esta tierra y perdido en la venidera. La Escritura es clarísima en ese sentido. Aún, amado hermano, acompáñeme más adelante a otro texto bíblico. Dice el Señor, en el Evangelio según San Mateo, veamos la opinión de Jesús. Hay dos textos ahí. Capítulo número 3. Evangelio según San Mateo. Capítulo 3. Verso 12. El primer texto veamos. Cuando Juan el Bautista proclamaba el mensaje del reino, estas palabras también estaban dentro de ese mensaje. Dice el Señor, verso 12, Mateo 3, verso 12. Su aventador está en su mano, ¿sí? Es decir, una guillotina o un haz para cosechar. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja, recuerde, en fuego que nunca se apagará. Mateo capítulo número 25. Mateo capítulo 25. Verso número
42 al 46. Mateo capítulo 25, verso 42 al 46. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor: porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué dice castigo eterno? Porque en el lago de fuego, su fuego nunca se apaga y los que caen ahí serán atormentados día y noche. Amén. Así como Dios, aquellos que aceptan su salvación tendrán también bendición y vida eterna, también los que rechazan su gracia tendrán maldición y castigo eterno también. ¿Cuántos quieren gozar de la vida eterna? Si es así, como dice el Señor, a los hambrientos darles pan, a los que están en cárceles, a los que están desnudos, enfermos, debilitados, visitarlos, atender, predicar la palabra, estar preocupados. Sí, ¿por qué? Por los valores del reino. Porque cuando tú lo haces a alguien que no conoce del Señor, a Cristo mismo está sirviendo, y el Señor no tendrá en poco esas obras. Porque la Biblia dice que aun cuando diéremos un vaso de agua a alguien de los pequeños, no quedará sin recompensa. Pero recuerda que las obras que hacemos solo son válidas si Cristo está en nuestros corazones, porque las obras no sirven para la salvación, pero Cristo le da valor a nuestras obras. Él tiene que reinar nuestra vida para poder, mi amado hermano, en obras también engrandecer su nombre en esta tierra. Aleluya. La Biblia dice en el verso 20, en la parte final: estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 21, verso número 8 también tiene algo adicional que nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, es decir, aquellos que están en inmoralidades sexuales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿A cuánto les gusta la mentira? Mucha gente dice: ay, hermano, es que es una mentirita blanca. Ninguna mentira blanca. Amén. No hay colores para el pecado. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terminamos con Apocalipsis capítulo 19, verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de ese banquete. Dice ahí, ¿de qué? De la carne de ellos. Amén. Terrible juicio, amado hermano, en la segunda manifestación de Jesucristo sobre esta tierra. Pero la iglesia estará en el cielo, sí,
ahí en las bodas disfrutando del día de reposo, mientras que el mundo entero del día de la ira de nuestro Dios. Amén. De ti, mi querido hermano, depende recibir esa bendición. Si estás escuchando la voz del Espíritu Santo, ábrele tu corazón y permite que Cristo te libre de la ira venidera. Amén. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque a ti te ha placido en esta noche nuevamente, mi Dios, escudriñar tu palabra. Este capítulo 19 ha llenado, mi Dios, nuestros corazones, no solamente con tu palabra, sino también, Señor amado, de tu temor y de tu temblor. Ayúdanos a cuidar, Señor, de esta salvación tan grande que tú nos has concedido por amor de tu Hijo Jesús. Si alguien no la tiene, Padre, tócale su corazón y permítele en esta noche hacer una oración de fe, una oración que en Cristo Jesús le puede dar vida eterna. Repite conmigo, si no tienes a Jesús en tu vida. Padre celestial, he escuchado el mensaje, he visto que hay un castigo eterno para los pecadores, para los injustos. Señor, me identifico como pecador, pero ahora, en el nombre de tu amado Hijo, Señor, te pido perdón. Trae luz a mi vida, trae, oh Dios, salvación. Sé que no la merezco, pero tu Hijo, mi Salvador, la compró en esa cruz, dando su vida por mí. Mi Señor, acepto ese sacrificio y ahora, en el nombre de Jesús, me levanto, mi Dios, a una nueva vida en ti. Acepto el sacrificio de Jesús, reconozco mis pecados y de ahora en adelante viviré una vida santa y piadosa con la ayuda de tu glorioso Espíritu. Gracias te doy. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor.